Y la verdad es que hace 15 días que estoy con tos, así que espero no arruinarle la mañana. Pero bueno, usted tendrá paciencia porque sé que me quiere mucho, entonces por ahí espero no tener sobresaltos. Y, ¿sabe? Me ofrecían caramelos, pero digo, no vaya a ser que el caramelo sea más perjudicial que el agua, entonces no me animaba ni siquiera a tomar a comer un caramelo. Hermanos, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Josué, en el capítulo 1. Josué, capítulo 1. Y son versículos muy conocidos que hablan del esfuerzo, que hablan constantemente de la valentía para el Hijo de Dios. Pero la realidad es que a pesar de conocer estos versículos y de tenerlos tan memorizados a lo largo de la historia de nuestras vidas, nos cuesta entender exactamente cuál es la idea central y cuál debe ser nuestro constante esfuerzo por tratar de comprender esta realidad que Dios quiere hablarnos en esta mañana. Y me encanta ahí en Jeremías, el capítulo 29, porque él dice, yo sé, dice el Señor, los planes que tengo para ustedes. Yo sé, dice el Señor, los planes que he determinado y he designado para la vida de cada uno. Él dice, planes de bienestar y no de calamidad. Para darles, dice, el fin, para darles exactamente el futuro y la esperanza que como hijos de Dios podemos disfrutar cuando de pronto nosotros nos abrazamos a su realidad. Y esta es una realidad que no solamente fue para Jeremías, sino es una realidad presente para todo aquel que decide abrazarse a la realidad de Dios, para todo aquel que decide zambullirse, por así decirlo, en la palabra de Dios, porque es lo único que te va a generar seguridad a lo largo de la historia de tu vida, a lo largo de la historia de tus hijos y de las generaciones, porque no hay nadie en esta tierra que pueda garantizarte la esperanza. No hay nadie en esta tierra que pueda garantizarte el futuro, porque tanto el futuro como la esperanza dependen pura y exclusivamente de nuestro Señor y Salvador. Cuando para nuestras vidas o para cuando nos encontremos en una posición en donde nada tenga sentido, cuando los problemas parezcan de pronto ser más grandes de lo que podemos soportar, es ahí en donde debemos claramente recordar que solamente Dios nos fortalece, porque Él es la guía, Él es la luz que va a direccionar nuestra vida en esta tierra hasta el último día de nuestra existencia. Y si hay algo que podemos hacer por nuestra heredad, por nuestros hijos y por nuestros nietos, es precisamente sembrarle los valores de Dios para que su vida pueda ser direccionada conforme al plan que Dios ha establecido. Ahora hay una realidad, y parte de esta realidad es la idea de que Dios quiere que nosotros le conozcamos en intimidad. No solamente en palabras, no solamente de oídos, como dice la Biblia, sino que le conozcamos claramente en intimidad. Y me encanta la idea de que a lo largo de la Biblia usted va a encontrar la expresión del Señor llamando a sus hijos a venid a mí. Venid a mí. Pero no solamente se refiere a los que están cansados, a los que están preocupados, a los que están presionados, a los que están desilusionados, sino yo creo que parte de la idea del venid a mí es de que Dios quiere compartir con cada uno de nosotros el propósito y el plan que Dios ha determinado para nuestras vidas.
Esa es la idea de Dios, que le conozcamos en profundidad, porque debemos escudriñar, debemos leer su palabra, debemos abrazarnos a su palabra, porque en ella no solamente encontramos su consejo, sino claramente existe en su palabra una determinación y una acción para nuestras vidas que cambiará la historia. No solamente lo ha hecho a lo largo de la historia de la humanidad, sino en la palabra de Dios se encuentra la actitud y la acción para que nuestras vidas verdaderamente sean trascendentales en un mundo cada vez más hostil. Y me encanta la frase, me encanta la palabra de Josué 1:5, porque en esta mañana él dice: así estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré y no te desampararé. Esa es la promesa y esa es la propuesta de Dios. Y fíjate lo que dice el libro de Josué, capítulo 1, versículo 1. Aconteció, después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra, dice el Señor, que yo les doy a los hijos de Israel. Yo, dice el Señor, os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, porque como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré y no te desampararé, dice el Señor. Solo que te esfuerces y seas valiente, porque tú... Y aquí viene el propósito en la vida de Josué. Josué había caminado a lo largo de la historia con Moisés, y yo no sé si él tenía pleno conocimiento para lo que Dios lo estaba preparando, pero en este momento, en el versículo 6, se encuentra el propósito por el cual Dios había determinado y lo había elegido. Esfuérzate y sé valiente, porque tú, le dice Josué, repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente, y sigue la insistencia, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Pero es que ¿acaso Josué no sabía que había muerto Moisés? Sí. Pero como es Dios, se encarga de avisarle y de mostrarle el plan y el diseño que Dios tenía a partir de este momento. Y yo pensaba de pronto, cuando Dios le da este informe a Josué, yo no sé cómo se encontraba él. Quizás se encontraba desanimado o apesadumbrado por la situación, por la muerte del líder, el cual lo había acompañado durante tantos años. Yo no sé si él se encontraba deprimido o quizás desanimado, pero lo que sí sé, que en el momento del desánimo, en el momento de la pregunta y entre medio de tantas preguntas que quizás y tantas noches que habrá pasado Josué sin dormir, pensando, ¿seré yo el responsable? ¿Seré yo el elegido? ¿Estaré capaz a la altura de la circunstancia para tal responsabilidad?
Es que el pueblo quizás lo consideraba como el próximo líder, pero quizás había muchos que ni siquiera lo consideraban como un líder o capaz. Y me preguntaba cuántas noches habrá pasado Josué preguntándose si realmente él era correcto. Pero en el momento del desánimo, y en el momento de la aflicción, y en el momento de tanta presión, llegan las palabras más frescas en la vida de Josué, diciéndole: yo no te dejaré, no te desampararé. Y en el momento que él recibe esa palabra de aliento, de aliento y de paz y de gozo, ¿saben qué? Llegaron de pronto todas las dudas. En ese momento se disiparon. Todas las preocupaciones se disiparon. Todos los prejuicios se disiparon en la vida de Josué. Y ahí él entiende la importancia de ponerse de pie para poder cumplir la realidad de Dios en su vida. Y Dios nos dice en esta mañana, que Él está con cada uno de nosotros, sin importar la situación, sin importar la circunstancia, sin importar las presiones. Él nos garantiza que no nos va a dejar, que no nos va a abandonar. Y se ha encargado Dios a lo largo de la historia de dejar perfectamente escrita la realidad de las promesas de Dios, para que nosotros podamos entender que nuestras necesidades están perfectamente arregladas, y Él dice suplirá todas nuestras preocupaciones. Todas nuestras necesidades en Cristo Jesús van a ser perfectamente superadas, porque la realidad es que Dios está por encima de toda ley humana. Dios está encima por toda y por arriba de toda circunstancia humana. Él suplirá todas nuestras necesidades. Aún en estos tiempos tan difíciles que vivimos, Él nos garantiza que nos va a permitir disfrutar de pequeños gustos en tiempos de crisis. Él provee con su paz, con su gozo. Él es el que verdaderamente está por encima de los valores de este mundo tan inmoral. Pero ¿sabe qué? Es claramente necesario que, a pesar de vivir en este mundo sumergido en la inmoralidad, en la mentira, en la idolatría, en la brujería, en el ocultismo, es importante, dice el Señor, que mi pueblo en este tiempo tenga paz. Tengan, dice Él, paz. Porque el primer requisito que Dios quiere dejar plasmado en nuestras vidas es la fe. Esa es la condición para poder levantarnos y para poder tener victoria sobre toda circunstancia. Es una fe entrenada, es una fe direccionada en el Señor, es una fe que debe ser fortalecida en cada circunstancia que enfrentamos en la vida. Aún en los sinsabores que enfrentamos en la vida, es importante que nuestra fe se desarrolle para poder consolidar la paz y poder entender claramente que el Señor está por encima de toda realidad. Por eso el salmista en el Salmo 27 dice: aunque acampe contra mí, dice él, un ejército, no temerá, dice mi corazón. Aunque se levanten guerras, y vaya que si se levantan guerras constantes en el día a día de nuestras vidas. Todos los días enfrentamos situaciones que atentan contra nuestra vida espiritual, que atentan contra nuestra vida física.
Pero el salmista se para porque él verdaderamente sabía lo que estaba diciendo. Él había experimentado la presencia sobrenatural de Dios. Él contemplaba y podía mirar el ejército tan grande que tenía alrededor suyo. Pero él no direccionó su fe en el poderío de aquel momento, sino él direcciona su fe en el Señor. Y él dice, aunque se levante guerra contra mí, yo, dice el Señor. Yo, dice el salmista, estaré, dice, ¿qué? Confiado. Yo estaré confiado, porque claramente él sabía y entendía los beneficios de la presencia de Dios en su vida. Él estaba direccionando su fe, no en sus propias fuerzas, sino en lo sobrenatural de Dios. ¿Sabe? Podemos enfrentar problemas económicos. Podemos enfrentar problemas en el matrimonio, podemos enfrentar problemas quizás en la salud física. Quizás podemos lidiar con un pariente complicado. ¿Quién no tendrá un pariente complicado? Ni siquiera le digo que levante la mano porque estoy seguro que todos levantaríamos la mano. Pero aún en esas circunstancias el Señor se encarga. Quizás estamos enfrentando la desilusión, la tristeza o la incertidumbre. Pero Dios nos dice en esta hora, deja todo en las manos de Dios. Y direcciona tu fe. Y direcciona tu mirada en la propuesta de Dios. Deja todo, dice el Señor, en mis manos. Porque, ¿sabe qué? En el momento que un día decidiste abrazarte a Dios, un día en el momento que elegiste que Dios sea tu consejero y salvador, las promesas de Dios se empiezan a hacer realidad en nuestras vidas. El primer fruto de ese encuentro sobrenatural de Dios es la paz y es el gozo de que por más situaciones que vivamos, el Señor tiene el control de toda la realidad. Y eso tiene que ser, como hijos de Dios, para nuestras vidas más que suficiente. Dice el Señor que todas las promesas que hacen a la vida y a la piedad de un verdadero hijo de Dios, dice el Señor, ¿sabes qué? Yo te las he entregado anticipadamente. Anticipadamente, en el plan y en el diseño que Dios fabricó. Yo, dice, te he entregado todas las realidades de mis promesas para que se hagan realidad en tu vida. Bendición, prosperidad espiritual, dones, talento, dice el Señor en el versículo 3 y 4. Yo, dice, te las he entregado. Pero cabe destacar que es importante que nosotros pongamos a Dios verdaderamente en el primer lugar de nuestras vidas. Nadie, dice el verso 5, te podrá hacer frente durante toda tu vida en esta tierra. Yo estaré contigo. No son tus hijos. No es tu esposo o tu esposa. No es tu familia. El que te da la garantía que estará contigo hasta el último día de tu existencia es nada más y nada menos que el Creador, que el Dios del universo. Alguien me decía en estos días que estaba preocupado porque su hija se le trae un nene de 2, de 4 y de 6 para que se los cuide. El nene más grande, jugando, le ha clavado una aguja cerca del ojo y le ha lastimado el ojo. Y bueno, ella reprendió al niño más grande. El caso es que cuando la hija, la mamá de los niños, viene, se enojó, diciéndole, vos no sos la madre para retar. Pero es que yo lo tuve que reprender porque casi le saca el ojo. El caso es que la hija decidió buscar a alguien que se encargue de los 3 hijos. Y yo le decía, pero fulano, ¿cuántos años tenés vos? 71. ¿Y a vos te parece que con 71 años tenés que lidiar con esta cuestión de la crianza de un hijo de 2, de 4, de 6? Sí, pero es que ellos son mi vida. No, tu vida es Cristo. Y está amargada porque ahora hace más de una semana que la hija no le habla, que la hija no le lleva a los nietos y anda desesperada porque no sabe cómo reivindicarse con su hija. Y hablamos y le decíamos, lo que mejor podés hacer por tus nietos y por tu hija es orar, es clamar al Señor.
Tu vida no depende de tu pariente o de tu hijo o de tu hija. Tu vida espiritual no depende de las acciones o decisiones de nuestros hijos. Yo me recuerdo en una oportunidad que mi hermano se enojó con mi mamá y le dijo: yo no te pedí que venir al mundo. Y mi mamá le contestó: yo no te pedí que fueras un sinvergüenza. Bueno, entonces, ¿sabes qué? Ya me voy a ir de la casa. Y no terminó de decir la frase que mi mamá le armó el bolso y se lo tiró no a la calle, a la vereda de enfrente. Y ahí anduvo deambulando un tiempo de un lado a otro, hasta que tuvo que reconocer que el equivocado era él. Y que, ¿sabes qué? Una persona puesta en las manos del Señor, cualquier decisión que tomen nuestros hijos no nos debe afectar. Porque tu vida depende pura y exclusivamente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mi vida no depende de mi hijo. Mi hijo tiene la obligación de quererme, de respetarme, porque es un mandato bíblico, de honrar a su papá y a su mamá. Pero si mi hijo me amenaza que se va de mi casa, a mí no se me va a mover un pelo. Porque mi vida existencial y hasta el último día de mi existencia dependen pura y exclusivamente de lo sobrenatural de Dios. Así que, hijos, lo siento. Ojo con manipular a papá y a mamá con amenazas, porque nuestras vidas dependen pura y exclusivamente de nuestro Señor y Salvador. Amén. Dejemos puestas las cosas en las manos de Dios. Yo, dice el Señor, te he entregado todo para tu vida. Ahora, ¿sabes qué? Nadie te podrá hacer frente durante tu vida, porque ¿sabes qué? Cuando te revestís del poder de Dios, cuando lo pones a Dios en el primer lugar de tu vida, ¿sabes qué? Dios te da toda autoridad aún para reprender al diablo, aún para reprender al enemigo. ¿Y sabes qué? Tiene que retroceder. Cuando el diablo te siembra la duda, la incertidumbre, el enojo y la amargura, tomás autoridad de parte de Dios. ¿Y sabes qué? Como dice Santiago, resistid al diablo. ¿Y saben qué va a pasar? Huirá de nuestra mente, huirá de nuestros corazones. Porque estás revestido de la realidad de Dios en tu vida. Y cuando hay pensamientos que constantemente buscan atacar nuestra mente para debilitar nuestra vida espiritual, para sembrar la duda, para sembrar la amargura, la tristeza, etc., lo mejor que debemos hacer es recurrir a los pies de Cristo. Hablaba en una oportunidad con un joven que se encuentra, ya debe haber salido, en un centro de rehabilitación. Y en ese centro de rehabilitación, desde que se levantan hasta que duermen, es Biblia, oración, Biblia, oración, Biblia y oración. Y él me decía, cuando de pronto yo no sumerjo mi mente en la palabra de Dios y en la constante oración, dice, es algo que no lo puedo explicar, pero cuando paso un tiempo fuera de la realidad de Dios, fuera de la palabra de Dios, fuera de la comunión con Dios, dice, mi mente se dispara. Mi mente se dispara, y esa es una realidad que a veces vivimos aún como hijos de Dios. Por eso es tan importante escudriñar la palabra constante de Dios. Hermanos queridos, cuando vos tomás la autoridad de parte de Dios, no hay nada perdido en tu vida. Cuando tomas la autoridad de Dios, tu matrimonio no está perdido. Cuando tomas la autoridad de Dios, tus hijos no están perdidos. Cuando tomas la autoridad de Dios, tu futuro está garantizado. Cuando tomas la autoridad de Dios, todas las dudas, todas las preocupaciones y amarguras que nos han tenido sometidos quizás gran parte de nuestra vida, en ese momento, cuando tomas la autoridad de Dios, son perfectamente disipadas de nuestra mente y de nuestro corazón, porque así es como obra Dios en lo sobrenatural. Y este privilegio, y este beneficio, y esta bendición no la tiene el mundo, ni el hombre más rico parado en esta tierra puede disfrutar de las garantías de Dios cuando verdaderamente nos abrazamos a la realidad de Dios. La realidad de Dios, hermano querido, está perfectamente definida por aquel quien creó todas las cosas. No hay nada
librado al azar en la realidad de Dios para nuestras vidas. ¿Sabe? Todos conocen la historia de David y Goliat. Y pensaba en esto, cómo trascendió la historia de la humanidad esta realidad de Dios. ¿Y saben qué? Hollywood, en sus guiones, en series, en películas determinadas. Yo no sé si creen o no creen, pero escuchaba ayer una serie, estaba viendo la serie de abogados, de un bufete de abogados. Entonces el abogado cita 1 Samuel 17:44 y dice, porque cuando yo enfrento, dice, la realidad del juez y cuando enfrento los casos, me abrazo, dice él, a 17:44 de 1 Samuel. ¿Y sabes qué? Dice, cuenta él la historia de Goliat. David y Goliat. Yo no sé si lo creen o no lo creen. Lo que sí sé, que la historia sobrenatural de Dios ha trascendido la humanidad. Y es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Que nuestras vidas sean trascendentales, tomados de la mano de Dios. ¿Sabe? Cuando David enfrentó a Goliat, se armó claramente de un pensamiento forjado en la fe. Cuando él enfrentó al gigante y el pueblo de Israel retrocedía, este joven se abrió camino en el medio de la multitud, en el medio de aquellos hombres de guerra. Y enfrentó a Goliat porque tenía un pensamiento y porque tenía claramente direccionado su pensamiento forjado en la fe y no en las circunstancias que estaba viviendo. Esa fe fue lo que determinó claramente una acción que, como dijimos recién, trascendería la humanidad hasta el día de hoy. Esto es lo que significa para nuestras vidas direccionar y armarnos de una fe forjada en nuestro Señor y Salvador. ¿Y se acuerda qué es lo que le dice este jovencito quizás de 1,70 m? Fue motivo de burlas para los oponentes. Pero él se paró con esa mente y con esa fe forjada en Dios y le dijo, tú vienes con lanza y jabalina, mas yo vengo, dice David, a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy, le dice. Jehová te entregará hoy en mis manos y yo te venceré y toda la tierra sabrá que hay un Dios poderoso en Israel. Cuando te armas de este pensamiento, te podés parar frente al gigante de las circunstancias que vivas. Y cuando soltás la realidad de Dios, ¿sabes qué? Dios es el que te avala, Dios es el que aboga tu causa, Dios es el que te empuja y te va a acompañar. Yo no sé exactamente cuáles son los gigantes que tenés que enfrentar en el día a día de tu vida. Lo que sí sé que hay todos los días cosas para enfrentar. Lo que sí sé, que cuando estamos tomados de la mano de Dios, la historia es totalmente diferente. Hermanos, que podamos tener esta idea de que Dios está reinando en mi vida, de que Dios está reinando en mi hogar, de que Dios va a reinar sobre todas circunstancias y puedas así disfrutar de las realidades de Dios. Ahora, hay condiciones para la victoria. Versículos 6, 7 y 9. ¿Cuál es la condición para la victoria? Esfuérzate y sé valiente. Y la repetición constante, esfuérzate y sé valiente, pero no solamente en el esfuerzo físico, no solamente en la valentía, sino que cuando la palabra de Dios dice que debemos esforzarnos y ser valientes, está hablando de esforzarnos y ser valientes en guardar su palabra, porque se necesita más valor, se necesita más peso para guardar la realidad de Dios en nuestras vidas que para vivir y transitar la vida sin Dios.
Y Dios quiere que nos esforcemos, que seamos esforzados en guardar su palabra, porque es la única forma de abrazarse a la victoria, la clave para la conquista de Josué. Dios le habla y le dice: te vas a encontrar con lo peor de lo peor, con los cananeos. Te vas a encontrar con los cananeos que son inmorales, pendecieros, mentirosos, idólatras, blasfemos. Te van a injuriar, te van a querer asustar, te van a querer subestimar. Pero Dios le dice: a nada de estas cosas, a nada de estas cosas hagas caso. Solamente esfuérzate y sé valiente. Y cuida por poner en obra cada una de las palabras de la ley de Dios. Nunca te apartes, dice, de este libro de la ley. Medita en mi palabra. ¿Sabe para qué? ¿Sabe por qué Dios es tan insistente en meditar constantemente en su palabra y en orar y en buscar la comunión con Él? Porque es lo único que va a preservar tu mente. Es lo único que va a preservar tu corazón, tu alma, tu cuerpo. Así dice todo lo que está escrito. Entonces, ¿sabes qué? Harás prosperar tu camino. Y como si fuera poco, Él te dice: y todo saldrá bien. A lo único que le sale bien las cosas es al que se abraza únicamente a la realidad de Dios. Y Jehová estará contigo a donde quiera que vayas. ¿Sabes por qué? Porque dice: tu vara y tu cayado infundirán aliento. La vara, porque muchas veces necesitamos la corrección de Dios a través de situaciones y circunstancias. Me hablaba mi sobrina de alma fuerte el día de ayer y me dice: no sabes lo que nos pasó, nos entraron a robar. Fuimos al mediodía a la iglesia y nos demoramos 1 hora y media. Cuando volvimos nos encontramos con un desastre en la casa. Y nos han robado televisores, computadoras, netbook, teléfono y qué sé yo. La casa revuelta por todos lados. Y pensamos: pero Señor, hemos ido a buscar de ti y alabar tu santo y bendito nombre, y mientras estamos delante de tu presencia, alguien irrumpió nuestro hogar y no lo entendemos. Pero me dice: quédate tranquilo, porque la paz del Señor está con nosotros. Hemos acomodado las cosas. Los chicos no querían ni siquiera entrar a las piezas para dormir, pero oramos. Y ese silbo apacible de los beneficios de Dios, dice, embargó nuestras vidas. ¿Y sabes qué? Pudimos dormir. Esas son las pruebas que muchas veces enfrentamos para que nuestra fe sea fortalecida conforme a la voluntad de Dios. El día sábado pasado, después de haber estado compartiendo con los jóvenes, y un día hermoso de campo, en donde compartimos la palabra, en donde los chicos se divirtieron, Marcelo llegó a su casa, entra 10 minutos a su casa, le rompen el vidrio del auto, le hacen un desastre, le llevan la rueda. Y yo le hablé por teléfono y le decía: Marcelito, es una circunstancia. Y vos fíjate la connotación de esta realidad, que después de haber pasado un día glorioso, sembrando los valores de Dios en nuestros adolescentes y nuestros jóvenes, no es casualidad que te haya pasado lo que te pasa. No te puedo comprar la rueda